너는 내 삶에 다시 뜬 햇빛 어린 시절 내 꿈들의 재림 모르겠어 이 감정이 뭔지 혹시 여기도 꿈속인 건지 꿈은 사막의 푸른 신기루 내 깊은 곳에 아프리오리 숨이 막힐 듯이 행복해져 주변이 점점 더 투명해져 저기 멀리서 바다가 들려 꿈을 건너서 숲을 너머로 선명해지는 그곳으로 가 Take my hands now You are the cause of my euphoria Mis cordiales saludos. Voy a hablar sobre la exposición de la célula eucariota. Primeramente voy a comenzar con los objetivos que se logra realizar en esta exposición. Es diferenciar, adquirir nuevo conocimiento para la diferenciación de la célula eucariota, procariota y virus. Voy a hablar sobre el formato de estudio de la carrera en enfermería. Es indispensable saber sobre el funcionamiento del organismo porque es la unidad estructural funcional que forma parte de todo ser vivo para realizar funciones necesarias para la vida. Para brindarnos más conocimientos también en varias disciplinas en la carrera de enfermería, que es el estudio de la bioquímica, que ayuda a las reacciones de los procesos en los tejidos. En la anatomía también, que es la unidad básica del organismo, para profundizar en temas más complejos. Voy a hablar sobre las características de la célula eucariota, que son la célula animal y la célula vegetal, que voy a hablar sobre sus partes de la célula animal, que es el ribosoma, aparato de Golgi, núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático, citoplasma, centriolos, vacuola, lisosoma y mitocondria. Voy a hablar sobre sus funciones. El núcleo regula el metabolismo de la célula. Los centriolos ayudan son fundamentales para la división celular. La mitocondria es encargada para producir energía. A diferencia de la célula vegetal está compuesta por los mismos organelos, pero está compuesta por una pared celular que no tiene la célula animal. También tiene cloroplastos y presenta una vacuola de mayor tamaño que a diferencia de la célula animal. Ahora voy a hablar sobre el esquema de diferenciación entre la célula eucariota, procariota y virus. La célula eucariota contiene ADN, que su ADN se encuentra dentro del núcleo. A diferencia de la célula procariota, que el ADN se encuentra disperso en el citoplasma. Y a diferencia de y que las células eucariotas son de mayor tamaño, son más complejas, y las células procariotas son células simples. El virus es de menor tamaño, son más pequeñas, microscópicas, que no se pueden visualizar en el microscopio. También tienen sus tamaños, que son de la célula eucariota, que es de 10 a 100 micrómetros. La célula procariota, que tiene el tamaño de 0.1 a 5.0 micrómetros. Y los virus tienen un tamaño de 100 a 300 nanómetros. Son difíciles de diferenciar en microscopio. También su diferenciación de las células eucariotas son evolucionadas. También son unicelulares y pluricelulares. Conforman las protistas, hongos, vegetales y animales. Y las células procariotas son primitivas, unicelulares, son del reino Monera. Y los virus también son parásitos intracelulares obligados, que no se pueden visualizar en microscopio. Para concluir con mi exposición, voy a hablar sobre también que es identificar sobre que esto sirve para los virus, para identificar sobre las que se ha ayudado en la humanidad.
para las vacunas. También la célula eucariota, que es la unidad básica de todo organismo, que sin estas células no podríamos vivir. El planeta, la vida humana no puede existir, el planeta entero. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a explicar sobre la célula procariota. Mi nombre es Angélica Lucía Quisbea Clavijo, de primer año de enfermería. Hoy les voy a explicar lo que es la parte de la célula procariota, ¿no? Para poder estudiar la célula procariota se hizo la elaboración de una maqueta. ¿Qué podríamos decir de la célula procariota? Las células procariotas o procariontes van a formar parte de organismos vivientes. La principal característica es que estos no van a tener un núcleo, es decir, no van a tener una parte donde tengan el material genético encerrado, es decir, una membrana nuclear, sino que van a estar dispersados en lo que es en la parte del citoplasma, ¿no? O en una región llamada nucleoide. Los organismos procarióticos son evolutivamente anteriores a lo que son a las células eucariotas, ¿no? Es decir, que estas, a pesar de que hayan crecido o aparecieran en un tiempo remoto, es decir, antiguo, no significa que estas todavía no existan, ¿no? Las formas simples pueden ser una que son las bacterias y las cianobacterias. Estas células procariotas pueden tener una alimentación autótrofa o heterótrofa, es decir, que pueden crear su propio alimento o pueden a expensas de otro, digamos. Estas pueden también ser aerobias, es decir, que necesitan de oxígeno, o anaerobias, que no van a necesitar de oxígeno. Su nutrición se va a basar en 4 formas fundamentales, que es la fotosíntesis, la quimiosíntesis, lo que es la parte de la nutrición saprófita y lo que es la nutrición parasitaria, ¿no? Como ya sabemos, la fotosíntesis, que es aquella que va a crear fotoluz, y síntesis, creación a partir de la luz, y la quimiosíntesis va a ser también por la luz solar. Si hablamos de la saprófita, es aquel que va a expensas de otro, se podría decir. La nutrición parasitaria es aquella que a partir de un hospedero, es decir, se va a alimentar de otra persona. Existen diferentes tipos de células procariotas, como se puede ver, y las diferentes son uno que son los cocos, que son en forma redondeada, los bacilos, que son en forma cilíndrica, tenemos los espirilos, que es en forma de helicoidal, tenemos lo que son los vibriones, que es en forma de una coma. Tenemos también las espiroquetas, que son igual helicoidales, es decir, en forma helicoidal, pero que son más flexibles. Si pudiéramos hablar de la estructura, es decir, de las partes que va a tener la célula procariota, una es que esta va a medir de 1.5 micrómetros, es decir, micras, ¿no? Que va a tener diferentes componentes. Uno va a ser que va a estar compuesta por una pared celular, que puede ser esta parte roja, que se puede ver incluso aquí, que es la pared celular. Después va a tener lo que es la parte de una cápsula. Una cápsula también va a tener la parte amarilla, y va a tener una membrana plasmática. ¿A qué me refiero esto? En que va a tener una cápsula, una membrana y lo que es una membrana plasmática, una cápsula y lo que es la parte de una pared celular que la va a proteger. La cápsula es aquella que le va a dar forma más que todo, y va a tener lo que son los pilis, llamado pilis. ¿Por qué? Porque van a tener una forma de como pelos, que estos le van a ayudar a que se fije o se adhiera a diferentes superficies. Va a tener un flagelo, que es un organelo que va a tener en forma de un látigo, que le va a ayudar a impulsarse, a moverse a la célula procariota. Después vamos a tener lo que es la parte de ribosomas, que estos que son de amarillito, que van a sintetizar lo que es la parte de proteínas. Luego vamos a tener lo que es la parte, como ya dije, el nucleoide, que va a ser solo una molécula de ADN que va a estar disuelta en el citoplasma, más que todo en la parte del citosol, que es como acuoso. Después vamos a tener lo que es los plásmidos. Los plásmidos son aquellos que van a ayudar en lo que es en la parte de digámosle que van a ser como una reserva para que se guarde lo que es la parte de nutrientes. Los cuerpos de inclusión igual es como van a ser como almacenamientos para poder resistir a diferentes
circunstancias. Y tenemos lo que es la parte ahí está su membrana. Eso sería todo lo que es referente a la célula procariota, las diferentes estructuras, que era un flagelo, los pilis, su cápsula, su pared y su membrana plasmática. Las células eucariotas igual lo tienen, la membrana plasmática. Va a tener una región nucleoide, su citoplasma, sus ribosomas de color amarillo, su cuerpo de inclusión y sus plásmidos, ¿no? Y va a tener una forma cilíndrica, como se puede apreciar. Ahora, ¿qué diferencias habría entre la célula procariota, eucariota y virus? La célula procariota, como se puede ver en el cuadro, la célula procariota va a medir de entre 1 a 5 micrómetros, es decir, micras, mientras que la célula eucariota va a medir de 10 a 50 micrómetros igual, pero esta ya va a ser 100 micras. Los virus van a medir de entre 200 a 300 nanómetros que significa la -9. En la célula procariota va a tener, como dije, una pared celular, una cápsula, una pared y una membrana, mientras que las células eucariotas solamente van a tener lo que es la parte de una membrana plasmática. Y el virus va a tener una cápside o una cubierta que la va a cubrir. En la célula procariota, que estas son las más importantes, se podría decir que va a tener un ADN circular, va a estar, como dije, disuelto en el citoplasma, y en la célula eucariota va a tener una membrana nuclear que la va a proteger a prácticamente al ADN, que va a ser en forma de cromosomas, y los virus que van a poder transmitir su ácido nucleico. Lo que son las procariotas son un grupo inmenso en el que se encuentran las bacterias y las arqueas. En su aspecto externo de la mayoría de las procariotas es semejante. Existen, por ejemplo, las formas que se observan con mayor frecuencia entre estas procariotas son las cilíndricas, como es este ejemplo. Luego podemos encontrar lo que son la forma de coco, que son, como su nombre indica, coco, es una forma esférica. Luego encontramos lo que son las enzolladas, que son helicoidales. Lo que es la procariota se caracteriza por también lo que es su tamaño relativamente pequeño, que llega a medir de un diámetro de 1 micrómetro y una longitud de 2 picómetros. Una de las características de las procariotas es su capacidad por moverse, por lo que se ayuda de esta estructura que sería el flagelo. También podemos encontrar lo que es su detención de colorantes específicos. También es que esas características son insuficientes para diferenciar a las miles de especies que se conocen actualmente. Podemos denotar que la mayoría de estas células procariotas se pueden identificar por características sutiles, comunes. Podemos decir, por ejemplo, lo que es el ADN circular, lo que también es la presencia de su composición química y las capacidades bioquímicas y sus fuentes de energía. También tiene la presencia de lo que es la pared celular, en este caso el azul, lo que es la membrana plasmática, el amarillo, y en algunos casos no es una característica común lo que es la cápsula celular. También podemos denotar la carencia, lo que es la carencia de organelos, a diferencia de la célula eucariota. La célula procariota descarta la presencia de muchos organelos. Y podemos notar que hay un sector dosado. Este sector dosado es la cápsula celular. Está presente en muchas células procariotas, que es una capa pegajosa que está hecha usualmente por polisacáridos, o sea, polímeros de azúcar. La cápsula ayuda a las procariotas a adherirse unos a otros y a las varias superficies de su entorno, y también evita que la célula se seque. También podemos denotar que en este sector hay lo que son pequeños filis. Estas estructuras se les denomina filis, ¿por qué? Porque tienen la apariencia de pelos. Aquí está, se puede denotar, ¿no? Esto básicamente podemos
decir que ayuda a lo que es el desplazamiento de la célula. En sí quiere decir que es una estructura que puede ayudar en cierta forma a lo que es el movimiento, el desplace de la célula procariota. En este sector podemos denotar lo que hay una colita. Esta colita básicamente es el flagelo. Podemos denotar que es una forma ondulada, o sea, básicamente podemos denotar que tiene una forma de látigo, y al presentarse esta forma de látigo es la que permite la movilidad a la célula, por lo que puede hacer esto y puede moverse de un lugar a otro. Podemos notar que es este sector morado. Ahora, ¿qué es ese sector morado? Es la región nucleoide, por lo que podemos determinar que es un ADN circular. Esa es una característica de la célula procariota, que tiene la presencia de un ADN que es en el área del citoplasma. En sí no tiene lo que es un núcleo, o sea, una membrana nuclear que lo proteja. Eso quiere decir que el ADN circular está dispuesto en el citoplasma, lo que sería el sector blanco. Luego podemos denotar que encontramos lo que es la presencia de ribosomas, que son las cositas verdes. Notar también que hay un sector amarillo, azul y rosado. Ahora, ¿qué quiere decir este sector amarillo? Este sector amarillo quiere decir en el aspecto de que es una membrana plasmática que está compuesta por fosfolípidos, y estos fosfolípidos que tienen unas cabezas polares y unas colas apolares. ¿Esto qué quiere decir? Es una permeabilidad selectiva. Esto quiere decir que no permite que se entren sustancias externas ni que las sustancias que se encuentran dentro salgan. Podemos denotar la parte azul, ¿no? Aquí podemos encontrar lo que es la pared celular, que es una capa resistente y rígida que se localiza en el exterior de la membrana plasmática, que sería lo que es la estructura amarilla. Esta está presente en lo que es las células de las plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas. La pared celular da rigidez a la célula, protege lo que es su contenido y también funciona como mediadora en todas las relaciones con el entorno. Actúa como comportamiento celular y soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento. La pared celular se construye a partir de diversos materiales. El virus. Comenzamos diciendo que un virus es un microorganismo infeccioso que consta de un segmento de ácido nucleico. Este puede ser ADN o ARN, rodeado por una cubierta proteica. Y además, un virus no puede replicarse solo. Por el contrario, puede infectar a las células y usar componentes de la célula y actuar como un huésped. También añadir que un virus no puede observarse fácilmente por un microscopio. Bien, ahora comenzaremos a describir cada una de las partes que componen a un virus. Bien, comenzamos con lo que es la envoltura. La envoltura vírica es una membrana lipídica que rodea a la cápsula vírica, típica de los virus. Luego tenemos a la cápside, que es una capa protectora de las proteínas externas de los virus. Este protege al ácido nucleico viral. Ahora continuamos con lo que es la nucleocápside. Este es un conjunto de proteínas y ácidos nucleicos que forma parte de la totalidad de los virones. Está constituida por una cápside más ácida. Luego tenemos al ARN. ¿Y qué hace el ARN en los virus? Este infecta las células inyectando su ARN en el citoplasma de las células huéspedes, y para transcribir y replicar las proteínas virales. Luego tenemos a las proteínas N. Estas son proteínas nucleocápside de los coronavirus. Son las principales dianas
es decir, que son las respuestas inmunes humorales de los anticuerpos. Bien, ahora en la biocapa lipídica existen 3 tipos de proteínas. Tenemos a la proteína de la membrana, que es la proteína M, la proteína de la envoltura, que es la proteína E, y la proteína SPIC, que es la S. Bien, empecemos con lo que es la proteína E. Este presenta una gran identidad con la secuencia de otros coronavirus. Existen características distintivas como la sustitución de residuos de glutamato, de glutamina o de aspartato. Luego, en las proteínas M, este es un anticuerpo que se encuentra en cantidades excepcionalmente grandes. Para finalizar tenemos a la proteína S. Este cuenta con un papel principal en las diferentes actividades del virus, siendo así la zona más afectada por el sistema inmune. Bien, con la ayuda de este esquema vamos a poder clasificar y diferenciar entre las células eucariotas, procariotas y los virus. Empezamos con la célula eucariota. Esta se constituye de organismos tanto unicelulares como pluricelulares. Entre estos tenemos a los animales, vegetales y hongos. Y este tipo de célula tiene una nutrición heterótrofa, que quiere decir que necesita de otros organismos para nutrirse, o también puede ser autótrofa, que puede alimentarse por sí sola sin la necesidad de otros organismos. Continuamos con la célula procariota. Este tipo de célula está constituido por organismos unicelulares, llamados también protistas. Estos lo componen las bacterias y las cianobacterias, o también llamadas algas verde azuladas. Tienen una nutrición heterótrofa o autótrofa y tienen su reproducción por biparación, y esto a una previa duplicación del cromosoma. Para finalizar, los virus. Los virus están conformados por una cápside que encierra su material genético. El virus no tiene y no realiza funciones y carece de metabolismo. Y los virus también poseen mecanismos para reconocer las células susceptibles que puedan estar